Sí, listen. El video, ¿les pido permiso? Sí, dice. No sé qué está pasando con los videos. No quiere actualizar. Ahorita les voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla. A ver cómo está. La pantalla. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Un momentito, está carga. Miren, lean aquí. No deja descargar. A ver, ahora está descargando ahora, supuestamente. Vamos a ver que se descargue. A ver, cuando se descargue lo voy a volver a subir, lo voy a eliminar el que está pidiendo permiso. Ya, entonces esperaremos, dejaremos que se descargue. Pero han visto, esto antes no aparecía. En estos dos últimos videos me ha aparecido que dice, no se ha realizado aún el análisis para ver si tiene virus o no tiene virus. Entonces, en eso está demorando. Y por eso le está pidiendo el permiso, porque supuestamente para no contaminar sus aparatos que estén utilizando. ¿Ya? Entonces, paciencia, por favor. A ver, ahora está recién descargando. Ayer no quería descargar, se quedaba colgado. A ver, veremos cuánto descarga. Si descarga todo, bien. ¿Ya? Entonces, eso quería mostrarles. Ya, continuaremos con la clase, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? ¿Todo está claro? Ya, si todo está claro, continuaremos con el avance. Nos falta culminar la parte de productos. ¿Ya? Entonces ya tenemos que hablar de producto o multiplicación de un escalar por un vector o inversa de un vector por un escalar. Lo que les decía, ¿qué pasa si multiplicamos, si tenemos un vector cualquiera, multiplicamos un valor escalar, en este caso el 2? ¿Por qué 2? Para ver cómo se va a comportar. ¿Qué va a pasar? En cuanto a matemáticas, si multiplicamos un número por el 2, ¿qué pasa con ese número? Se duplica. Lo mismo pasa a los vectores, pero ellos duplican en tamaño. Llegan a ver que esto está representado en una cuadrícula. ¿Cuánto es el tamaño de este vector representado en esta escala con cuadritos que está? Son 4 cuadritos, ¿verdad? Si lo voy a multiplicar por un escalar, que en este caso es el 2, ¿qué tendría que pasar? Duplicarse, o sea, tendría que haber en tamaño de ese vector volverse de 8 cuadrículas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, evidentemente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa cuando multiplicamos un escalar a un vector. Si es mayor que 2, hace que aumente su tamaño, según lo que multipliquemos. Si es un número muy grande, el vector también va a crecer bastante. ¿Qué pasa si el vector es negativo? Mejor dicho, el escalar es negativo. Va a mantener el tamaño y va a cambiar el sentido. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a ir alterando al vector al multiplicar un escalar. Un escalar que ha sido un valor numérico cualquiera. Puede ser número entero, puede ser número fraccionario, puede ser número muy pequeño o muy grande. ¿Qué pasa si es muy pequeño? Aquí llegan a ver, hay un error. Vamos a corregirle ese error. Aquí supuestamente para que se dé esto, tendrían que estar. ¿Cuánto es un medio? ¿Cuánto es un medio? Dividan un medio, a ver, ¿cuánto les da?
0.5, licenciado. Ah, ya. ¿Y qué representa cuando decimos un medio estamos multiplicando al vector A? ¿Qué va a decirnos? Que a este vector lo voy a partir en 2 más o menos, o lo voy a dividir en 2. O sea, lo voy a hacer que reduzca su tamaño que era al inicio. ¿Cuánto era su tamaño de este vector? Era 4 cuadrículas. Y si lo estoy disminuyendo a la mitad, va a tener que ser 2 cuadrículas. Aquí está el sentido al otro lado, por eso le estoy poniendo negativo. ¿Por qué? Si estuviera sin negativo, el sentido tendría que estar a este lado. Ya, ese es hora que lo estamos corrigiendo. Pero lo mismo pasa si fuera con un vector de un medio positivo, un medio positivo, ¿cuánto va a ser? Tiene que ser la misma, el mismo tamaño de este vector, solo que en el otro sentido. Lo vamos a poner con el ojito. Un poquito más grueso. Sí. Entonces, si lo estoy multiplicando por el positivo, va a tener que ser 2 cuadrículas. Voy a representarlo aquí, ese vector. Ya está. Hasta ahí. Ya, ahí. Ya, entonces, eso sería lo que estaría pasando si multiplico por un medio. Si reduce el vector a la mitad, ¿verdad? Y así va a afectar a cualquier otro vector. De esa manera, la multiplicación dentro de un escalar por un vector está permitido dentro del álgebra vectorial. ¿Ya? Licenciada, mil disculpas que me interrumpa. Sí, diga, joven. Creo que se olvidó grabar la clase. A grabar. Gracias, joven. Siempre me olvido grabar. Me van a hacer recuerdo, por favor. Voy a dejar de compartir. Aquí está. No. Déjame ver. Grabar la reunión. Aceptar. Ya está iniciando. Comparto. ¿Ya se está grabando? ¿Se observa? Sí, licenciada. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, estamos viendo que cómo afecta el multiplicar un escalar a un vector, ¿verdad? Lo va a hacer que si es un número mayor a 1 y positivo, hace que el vector crezca en tamaño, aumente su tamaño. Si es entre 0 y 1, sin decir 0, próximo a 0, hace que el vector se vuelva más pequeño. Y si son negativos, hace que el sentido cambie, ¿verdad? De esa manera afecta el multiplicar un escalar a un vector. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder multiplicar escalares con vectores. ¿Qué va a producir el multiplicar un escalar con un vector? Otro vector, ¿ya? De esa manera pues, vamos a tener un vector más grande, nada más. O en el caso de este, más pequeño y con sentido cambiado. En eso que afectaría que va a tener distinta dirección, ¿verdad? Eso no hay que olvidar. Después, otro producto que se presenta dentro de los vectores es el famoso producto escalar, ¿ya? Pero antes de entrar al producto escalar, nosotros tenemos que recordar estos conceptos. Ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es un sistema de coordenadas? ¿Qué son las componentes de un vector? Esto para nosotros, este plano cartesiano es nuestro sistema de coordenadas.
¿Qué son las coordenadas? Son los puntitos que representamos donde estos valores que están representando a la variable X, es un valor sobre el eje X, y hacemos coincidir. Si vemos esta cuadrícula, este debería ser aquí el origen, el 0, aquí estaría el 1, aquí debería estar el 2, y así sucesivamente hasta el más infinito, y viceversa aquí al lado negativo. El -1, -2 hasta el infinito. Estas rectas del eje X y del eje Y representan también conjunto de los números reales, ¿ya? Y nosotros conocemos los números reales, que son números que se pueden representar no solo de forma entera, sino de forma decimal. Dentro de los reales están otros conjuntos, subconjuntos que llamamos enteros, naturales, racionales y irracionales. Entonces, cualquiera de esos que estén dentro de nuestros ejes, solo se puede representar dentro del plano cartesiano, que para nosotros se va a hacer el sistema de coordenadas. Ya a esto se le llama coordenadas. Geométricamente hablando, también se le dice punto. ¿Ya? La representación de estos puntos nos dan las coordenadas. Y lo que recordamos que tienen nombres específicos cada cuadrante. El cuadrante 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esto es con la lógica de cómo medimos el ángulo respecto al eje X en sentido antihorario. Por eso también ponemos de esa manera. ¿Por qué no ponemos de esta manera que llamamos 1, 2, 3, 4? No, respetamos esa convención del ángulo. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve el plano cartesiano, que también le damos otro nombre, ¿no? Cuando utilizamos los puntos cardinales, plano cartográfico. También nos sirve. Y otra cosa que debemos saber, cómo representar los vectores de forma rectangular, la que más nos interesa. También se usa de forma polar, pero la que más usamos es de forma rectangular. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener valores, si este es el vector B, va a tener su componente hasta aquí, que va a ser la componente del vector B en X. Hasta aquí va a ser la componente del vector Y. Entonces, de esa manera nosotros representamos. Estos son rectangulares porque vamos a cumplir con la ley de Pitágoras a la hora de calcular cada lado de ese triángulo rectángulo que vamos a llegar a formar, ¿verdad? Eso ya hemos visto en la anterior clase, estamos solo recordando. Teniendo en cuenta eso, entonces ya podemos proceder a hablar del producto escalar, ¿ya? Otra cosa que también tiene que estar bien considerado dentro de los vectores. Tenemos que tener la capacidad de hablar de los famosos vectores unitarios. ¿Cuáles son sus características? Módulo 1, tamaño 1. Están asociados a cada eje del plano o del espacio. Y para el eje X, J para el eje Y K para el eje Z. ¿Ya? Cualquiera de esos dos. Sus características que entre cada vector tiene, porque son unitarios y perpendiculares, porque el ángulo que forman entre ambos es 90 grados. Entre J y I, 90 grados. Entre K y I, 90 grados. Ya, por eso. Y entre J y K también 90 grados. Ya, esa es la característica de esos vectores unitarios. ¿Cómo representamos los vectores respecto a los vectores unitarios? Aquí está. Damos a conocer el valor. Si este es el vector, nos está diciendo que este vector está tomando 4 unidades del eje X. No sabemos qué unidades lo están poniendo, pero es 4 unidades de la que miran sobre el eje X. Es la componente de este vector. No le han dado nombre, solo lo están representando de esa manera. Y 3 unidades sobre el eje Y de este que se va a descomponer sobre ese eje del vector que estamos representando. Entonces, de esa manera asociamos al vector. Le podemos dar nombre que se llame vector U. Entonces ya sabemos su notación, no olvidar siempre la flechita. ¿Ya? Entonces este vector U se va a escribir como, y arriba lo voy a decir más grande, vector U. ¿Qué componentes serían?
UX. ¿Cuánto es el UX? 4i. Eso. Y ahí estoy poniendo. Esta es la forma general. Das un nombre cualquiera a tu vector y lo representas con sus componentes y además los vectores unitarios. Este sería el U en Y. Y el vector unitario que le va a acompañar es el otro. Nosotros en física siempre estamos acostumbrados a escribir con el circunflejo. ¿Ya? Ustedes también acostúmbrense. Aquí este valorcito que ven, este acento que ven sobre estas letras se llama el circunflejo. ¿Ya? Eso siempre nosotros vamos a usar esa notación. Depende de los autores, deciden usar o no usar. En este caso, este decide y este no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero nosotros en este curso nos vamos a acostumbrar a usar siempre el circunflejo para representar a los vectores unitarios. ¿Ya? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, podemos ya plantear lo que es el producto escalar. El producto escalar tiene dos símbolos. Es un puntito, como representaría el producto que en álgebra alguna vez tal vez han representado con puntito, o en otros representan una especie de circulito. ¿Ya? A veces hay, cuando ustedes lleven álgebra lineal, esto lo van a llamar también como producto interno, ¿ya? Pero para nosotros es producto escalar por el momento, ¿ya? Entonces, la notación que más usamos nosotros es esta. Esta casi no usamos, ¿ya? Entonces, como ven aquí, estamos representando el producto escalar. Hay nomenclaturas, otros autores que llaman producto punto. Ya eso es obvio porque lo llaman producto punto. Se define el producto escalar entre dos vectores, se define como el producto de sus módulos multiplicado por el coseno que los separa a los dos vectores. Entonces, aquí vemos, es el vector A, el vector B. Siempre tratemos nosotros de, si vemos una bibliografía que no está como nosotros hemos aprendido, hay que ponerlo acorde a nosotros, a nuestras nomenclaturas, nuestros símbolos que usamos. Ya nos hay que acostumbrar, porque si vamos a mezclar en un momento, voy a poner a uno sí, a uno no, eso ya va a cometer, es como cometer errores, y no está bien que hagamos eso. O cumplimos con una notación, o mezclamos, no está permitido mezclar varias notaciones. ¿Ya? Entonces yo les estoy enseñando que todo el tiempo quiero que los vectores tengan su flechita sobre la letra que lo está representando, ¿ya? Por favor. No quiero que digan, ay, es que la licenciada me mostraba trabajos donde no estaba la flechita. Mira, me estoy tomando la molestia de poner las flechitas. Ya tenemos eso. Entonces, el ángulo entre estos dos es θ. ¿Ya? No lo estamos midiendo respecto al eje X, solo entre ellos estamos midiendo. ¿Ya? Ese ángulo se mide entre los vectores que están decidiendo multiplicar. Entonces, es una definición. ¿Cómo se demuestra esta definición? Mira. Voy a optar por el color, este color. Geométricamente, ¿qué es lo que está pasando? Nos dicen el producto de estos dos vectores va a resultar multiplicar los tamaños de los vectores y asociamos el ángulo que los separa. Entonces, geométricamente es lo que está pasando. Hacemos que este vector, el B, se proyecte o se descomponga sobre el eje, el vector A, de forma que se forme un ángulo de 90 grados. Ya no está muy rectito, esto tendría que estar más rectito. Pero vamos a ver. Hago que el tamaño de este vector B lo refleje sobre el vector A. Y al reflejarlo tiene que coincidir y ahí tiene que medirse
90 grados. Está un poco chuequito, pero nosotros en casa podemos hacerlo mejor. Entonces, eso es la manera de cómo vamos a multiplicar y entender la definición que nos están dando del vector B multiplicado sobre el vector A. A ver, con rojo lo voy a poner. Entonces, este pedacito es la sombrita que estamos poniendo sobre el vector A del vector B. Me pasa. Ya, eso. Hasta ahí. Entonces, aquí ya está su tamaño de este vector reflejándose sobre ese. Pero si se dan cuenta, esta es la hipotenusa. Hemos llegado a formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sabemos que este tamaño no va a reflejar el tamaño exacto de lo que está aquí. Su sombra va a tener que reducirse en tamaño. Por eso lo multiplicamos el coseno de θ. Porque si vemos, para calcular de este triángulo rectángulo el tamaño real que está formando, no va a ser el tamaño que está aquí, va a ser menor. ¿Ya? Porque estamos aplicando la técnica del triángulo rectángulo para reflejar el tamaño del vector B sobre el vector A para que de esa manera cumpla lo que nos está planteando, que al multiplicarse se puedan representar de esta manera. Al final, si nos damos cuenta, la suma, ¿qué es? Mejor dicho, el producto, ¿qué es? Sucesión de sumas, ¿verdad? Entonces, más o menos también por esa idea vamos. Esto estamos queriendo ponerlo del tamaño uno tras de otro, como la suma, ¿verdad? Si esto lo traslado, va a venir uno tras del otro y los vamos a poder sumar de forma implícita. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ya, entonces, de esa manera nosotros esta definición lo planteamos desde el punto de vista geométrico. También podemos usar otro método para calcular, sin tener que hacer estos cálculos de los módulos de cada vector y ver el ángulo de separación, solo con las componentes de los vectores también podemos calcular el producto escalar. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo está haciendo, ¿ven? Solo aquí él lo ha puesto este respecto. Pues aquí es lo mismo. Eso estamos representando y obtenemos. Es el vector U, es el que se va a volver todo este vector B multiplicado por su coseno. Entonces, de esa manera obtenemos. Ahora, si uno dice, ¿pero por qué siempre el vector B? ¿Por qué no hacemos el vector A sobre el B? También se puede hacer. ¿Ya? Entonces, solo que tenemos que cumplir que este caiga y hagamos una línea segmentada para que se pueda ver y choque con esa línea segmentada que mantenga la dirección del vector B y coincida y hagamos la misma operación de multiplicarlo este tamaño con el otro tamaño. Y tiene que dar lo mismo. ¿Ya está claro hasta ahí? Entonces, es una manera de calcular el producto entre dos vectores de forma escalar. Hay otro método que también se utiliza, que se llama el método de las componentes. ¿Cómo define? Al multiplicar dos vectores, nos dicen que haciendo las operaciones que tengamos que hacer, estos dos vectores va a resultar, al multiplicarse, si son vectores que tienen las tres componentes, en si este vector está en el espacio, va a comportarse de esta manera. Se va a multiplicar este por este, y de esta manera vamos a obtener ese valor. ¿Ya? Hay una manera de hacerlo esto de forma algebraica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros planteamos a los vectores con sus componentes. Lo vamos a hacer para el caso de dos dimensiones nada más, ¿ya? Dado que nuestros vectores A y B se van a multiplicar. Esto va a ser igual. Si son en el plano, van a tener componente AX, y va a tener componente AY. ¿Verdad?
Vamos a usar, a ver, mejor, dejar de compartir esto, lo voy a hacer en la pizarrita mejor, escribiendo más. Deja de compartir, ¿verdad? Sí, Licen. Ya. Sigue descargando el video, no termina. Pero está lento, se está poniendo, voy a cancelar. Cancelar, casi no se vuelva lento el internet al descargar. Ya entonces, ya está. No quiero comparar. ¿Están viendo la pizarra? ¿Se ve? No, dice, no se ve nada. Compartir, ¿está? Ahora, nada, ¿no? No se ve nada. No quiere compartir, está lento. Ya, haremos nomás el link. No quiere, se queda colgado. Continuaremos en la ventana. Ujú.
Se ha colgado, está. ¿Me escuchan ahora? Sí, Luisa, ¿se escucha? Sí, dice. Perdón, se ha colgado. Muy inestable está. Ya, continuaremos. Más bien hemos recuperado. Pensé que teníamos que otra vez volvernos a inscribir. Ya. Con lo que les decía, ¿no? Vamos a ayudarnos con un... Ya tenemos dos vectores. ¿Están viendo? ¿Se está grabando todavía? Sí, dice. Sí, sí. Ya, Sí, Lisa. ya. Gracias, joven. Entonces tenemos, es como les decía, dos vectores que tienen sus componentes, que serían se están multiplicando de forma escalar. Ahí está. Este es al revés, este es el Y y este es el X. Ya, entonces, esto lo hacemos como un producto normal. Solo que no tenemos que olvidar que estos van a estar representados por sus vectores unitarios, ¿verdad? Sabemos que los vectores tenemos que representarlos A, solo el vector A, respecto a sus componentes, ¿cómo sería? AX. Ah, ya sé dónde está. Entonces, se ve todavía, ¿verdad? Lo que les estaba queriendo decir, cada vector se puede escribir de esta manera, ¿ya? Y a la hora de multiplicarlos, vamos a multiplicar en función a esa forma de escribir. Podemos escribir lo que he escrito hace rato, no está mal, solo que no se visualiza las componentes en los vectores unitarios de cada componente. Entonces, para evitar eso, quiero que multipliquemos de la manera que podamos visualizar a estos componentes y además al vector unitario. ¿Ya? Entonces, el método que quiero plantear es el método de las componentes a la hora de multiplicar de forma escalar dos vectores. Ya teniendo esa idea, nosotros podemos utilizar cualquiera, ya sea la definición del producto escalar o el método de multiplicar en función a sus componentes. Va a depender mucho de los datos que vayamos a tener. Si nos dan los datos de los tamaños de los vectores y el ángulo que los separa, es mejor aplicar directamente la definición. ¿Ya? Pero si no tenemos, si no nos dan los vectores con sus valores de sus componentes, entonces aplico el método de las componentes a la hora de multiplicar de forma escalar esos dos vectores. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ubicar este. ¿Ya? Entonces aquí está el producto cruz, que no lo vamos a ver, solo queremos ver el producto. Aquí está. Estas las dos formas. ¿Llegan a ver? ¿Se llega a visualizar? Este es por definición. Ya les he dicho, algunos autores van a usar las barritas como símbolos de valor absoluto.
o directamente sin la flechita correspondiente. ¿Ya? Entonces, teniendo esta notación, puedo calcular con esta definición o con esta otra donde hago hincapié a hablar de las componentes de los vectores. Si me dan las componentes de los vectores, entonces opto por cualquiera de los dos casos tengo que obtener el mismo valor. ¿Ya? Para corroborar podemos calcular con las componentes el tamaño de cada vector. Sabemos directamente Pitágoras tenemos que usar, ¿verdad? No importa si es de 3 elementos los vectores, podemos usar esta forma. El tamaño de A es 5.4. Aquí está. Lo estoy haciendo de las dos formas. El tamaño de B es 5.5. Y el ángulo vamos a calcular, es la fórmula que vamos a obtener más adelante, que es en función de esto. ¿Ya? Entonces, esto también nos ayuda gracias a esta definición que tenemos del producto escalar, nosotros vamos a poder también calcular el ángulo que los separe a cualquier vector. ¿Ya? Aquí hay una propiedad que podemos rescatar de este producto escalar, que cuando dos vectores se multipliquen de forma escalar y nos dé de resultado igual a 0, automáticamente nosotros decimos que esos dos vectores tienen un ángulo de separación entre ellos de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo entre ellos va a ser de esta forma. Ahorita. Pongamos que este es el vector A, este va a ser el vector B. Este ángulo entre ellos había sido 90 grados. ¿Está bien? Es una propiedad que nos ayuda a decidir que el producto de dos vectores que tengan ángulo de 90 grados nos va a dar 0. ¿Y cómo demostramos? Hay estos vectorcitos que vemos. Si definimos esto, usamos la definición para calcular este valor que está aquí de cada vectorcito, debemos recordar que usamos la definición. ¿Qué deberíamos poner aquí? El producto entre los vectores unitarios 1 y ¿a qué va a ser igual? La definición nos dice que va a ser igual, I por I va a ser igual a... Lo borraré. ¿A qué va a ser si uso la definición? Esto va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Esto es el vector. ¿Qué nos dice la definición? El producto de sus módulos de estos vectores. ¿Y cuánto es el módulo del vector unitario I? A ver, ¿quién sabe? 1. Exacto, entonces 1. Y del otro también va a ser 1. 1 por 1, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 1 por 1? 1. 1. Ya. Ahora recordamos que ¿cuánto es el ángulo de separación que va a tener entre los vectores unitarios? Está hablando, digamos que está I por I. Encima están sobre este mismo eje los dos, ¿verdad? El ángulo de separación entre ellos, ¿cuánto va a ser? 0. Eso. Entonces, ponemos a la definición. ¿Dónde estábamos? Aquí. Coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? ¿Cuánto es coseno de 0? 1. 1. Entonces, 1 por 1 por 1, ¿cuánto nos da? 1. De esa manera se obtienen estos valores. ¿Y qué pasa cuando es esto? ¿Por qué es 0? Porque sabemos que el ángulo entre I y J, ¿cuánto tiene que ser? 90 grados, ¿verdad? ¿Y coseno de 90 grados cuánto da?
¿Cuánto da el coseno de 0? Entonces 0 por cualquier valor que multipliquemos siempre va a dar 0. Entonces es ahí donde definimos que el vector A y el vector B, si están perpendiculares, tiene que descartamos que si su producto de esos tendría que ser igual a 0, ¿verdad? De esa manera utilizamos esa definición de productos. Aquí tenemos algunas propiedades, lo que ya les estaba adelantando. El producto entre dos vectores nos va a dar igual a 0, entonces va a implicar a que ambos vectores son perpendiculares, uno respecto al otro. Si vamos a tratar de ver si el producto entre dos vectores, el producto escalar es conmutativo, si lo que les decía, puedo hacer que A se proyecte sobre B y me da también el mismo valor. ¿Ya? Por cualquiera de los dos lados va a reflejar lo mismo. Entonces, de esa manera se ve que existe la propiedad conmutativa dentro del producto escalar. Y esto ya hemos visto, son propiedades que representan los vectores unitarios. Esto también podemos decir que son paralelos. ¿Qué podemos decir? Que si es 1, son paralelos. ¿Verdad? De esa manera representamos también. Y también podemos rescatar otras propiedades más. Que podemos hacerlo asociativo según lo que nos conviene. Podemos multiplicar al C por U y multiplicar al B, o hacer lo que primero se asocie con B y después con U. Al final nos va a dar lo mismo que los asocia a los dos primero como producto y los multiplica el escalar. De todas formas, los va a afectar a los dos al final. ¿Ya? Entonces, eso es la propiedad distributiva respecto al producto escalar y la suma. Y este otro es cuando tengamos dos vectores idénticos, se multipliquen de forma escalar, nos va a dar el valor del mismo vector elevado al cuadrado. ¿Ya? Y multiplicamos un vector escalarmente por 0, nos va a dar siempre 0. Algo que debemos tomar muy en cuenta, que a la hora de multiplicar dos vectores de manera escalar, no olvidemos que el resultado va a ser un escalar. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un número, ¿verdad? Un escalar. Ya también podemos decir un número. Ya es la representación de un número. Voy a usar este simbolito como fuera número. ¿Ya? A eso se refiere que es un valor numérico. ¿Está claro hasta ahí? Sí, licenciada. Ya. Entonces, dentro de vectores, lo que más hay que tomar en cuenta es recordar un poco de trigonometría. Siempre vamos a estar en función de la trigonometría. Hay que estar bien claro con la parte de los ángulos. Cuando usamos complementos, cuando usamos suma de ángulos, en qué momento nos sirve sumarlos a los ángulos o restarlos para en algún momento obtener otro ángulo. Toda esa situación de la trigonometría siempre vamos a utilizar a la hora de hacer cálculos entre vectores, ya sea sumas, restas, multiplicaciones, ¿ya? Y de la definición, gracias a la definición que hemos observado del producto escalar, nosotros podemos definir el ángulo de cualquier, o calcular el ángulo de cualquier, entre dos vectores, cualquier ángulo. Pueden estar en esta situación, calculamos. Eso sí, no hay que equivocarse. Este ángulo es entre los vectores, no está respecto al eje X, ¿ya? Si uno quiere calcular respecto al eje X, tiene que hacer un poquito uso de la trigonometría, ver qué está pasando. Si esta es la suma de estos dos, es algo que quiero restarle a este, tengo que ver la manera de cómo puedo calcular el ángulo θ, puedo calcular con esta fórmula o esta ecuación, y ver cómo lo puedo comparar con él. La suma de este θ más este, ¿cuánto debería dar? Aquí este espacio de ángulo. ¿Cuánto debería dar? 0 más θ más 1, parece 1. ¿Cuánto tendría que ser?
usando 180. solo la lógica de trigonometría respecto a los ángulos. 80. Si sé eso, puedo calcular el ángulo de este o de este. Pero siempre para que pueda descomponer me facilita trabajar siempre respecto al eje X, ¿no? Entonces trabajo respecto al eje X, si obtengo estos valores de estos dos ángulos, ya de este puedo calcular respecto a este y me va a dar negativo, ¿verdad? Para trabajar y hallarlos. O también puedo trabajar con esto, pero no hay que olvidar la posición de cómo está el ángulo, las componentes, en qué cuadrante están, van a ser positivas, negativas, esas cosas hay que tener cuidado. Ya, entonces, con esto estaríamos ya capacitados para ver cualquier problema de vectores. He subido un enlace de un video por si acaso para algunas personas que todavía están con dificultad de vectores. Ya revisen ese enlace, es un video que he rescatado del internet que les explica también de otra manera, pero los mismos conceptos. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Para complementar, les voy a mandar los videitos que tenemos no sé si habrán mandado los auxiliares aparte, material de vectores, no recuerdo, voy a preguntar mañana, y según eso les vamos a exigir que manden otro material más, ¿ya? Ustedes también tienen que pedir, pues, licenciada, quisiéramos, no podemos el ejercicio 15, supongamos, de la práctica, y a ver a un auxiliar le podemos dar ese trabajo de que resuelva, haga un videito para que les explique todo. De esa manera y lo suba a un determinado tiempo a la plataforma del Classroom. Entonces esas cosas de ustedes depende que todo esto sea más dinámico. Si no hay pedido, si nadie pide es que todos están entendiendo o están buscando ayuda por otros medios, ¿no? Lo que alguna vez yo he visto. Hay gente que pasa clases en los prefas y aparte está inscrito en academias. Yo digo, ¿dónde está la seguridad del estudiante? Que si quiere aprender tiene que empezar a aceptar sus desafíos. Si estoy entrando a los prefas, me dedicaré 100% a los prefas, o como ahora dicen, no, 200%. ¿Qué herramientas me están dando los prefas? Trataré de usar todas esas herramientas para no depender de otros medios más que sean esas academias. Otro dinero que gastar, otro dinero que tal vez a ustedes no les duele, pero a sus papás tal vez sí, ¿no? Entonces esas cosas tienen que tener en consideración. Porque para mí, un reto de entrar a la universidad es que con las herramientas que tenga yo pueda surgir. De nada me sirve que tenga herramientas y busque más ayuda en otros lados. No me sirve de nada, no me estoy retando a nivel intelectual de que yo puedo con las herramientas que me va a dar mi docente y la bibliografía, que es un requisito que ustedes tienen que leer la bibliografía. ¿Alguien ha terminado de leer el documento de vectores? Hola, ¿estoy sola? ¿Qué ha pasado? ¿Se han dormido? ¿O estamos desconectados? A ver, joven Edilson, ¿ha leído el documento que hemos mandado de vectores? No, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha leído? he estado practicando otras materias, he intentado otros ejercicios de otras materias también. Ya, pero ya se está acercando para todos, ¿no ve? Seguro que están dando énfasis más en matemáticas. A ver una señorita, vamos a ver la señorita. Señorita Lisette, ¿ha leído el documento de vectores? Lisette, Marlene, Yana Quispe. ¿Está o no está? Eso también no se conectan y no están presentes. Eso, algo que tienen que aprender de aquí en adelante, que en la universidad no calificamos asistencia como en colegio. En las privadas sí se califica asistencia, pero en la pública no se califica asistencia. Así es que se va a su voluntad. Si ustedes deciden ir a clases, perfecto. Si faltan, perfecto. Ya saben, la famosa ley que se presenta en la vida, en la naturaleza.
que es acción y reacción, causa y efecto, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Si yo estudio, si yo repaso, voy a obtener como mínimo unas buenas calificaciones. Si no estudio, si no repaso nada, ¿qué voy a resultar? Que no voy a tener buenas calificaciones. Entonces tienen que ustedes tomar conciencia respecto a eso, ¿ya? Si no están revisando el material, seguimos arrastrando falencias, dudas a la hora de resolver los problemas. Espero que el auxiliar esté resolviendo de manera, yo le ando mandando mensajes para darle más o menos las pautas de qué quiero que resuelva, espero que esté cumpliendo con eso y que también a ustedes les esté ayudando, ¿ya? Señorita Jocelyn, ¿ha leído el documento? ¿Qué ha pasado? A ver, prendan sus cámaras, por lo menos quiero verlos. ¿Qué están haciendo? Nada, están sordos. Muy bien, joven Víctor. Muy bien, joven. Los Sí, varones Liz, no. hemos leído, pero no está muy explicativo en esos PDFs que nos manda. Por ejemplo, Ya, hay ejercicios en la práctica que ya. tenemos que estar consultando otros libros y pues no es fácil encontrar. Sí, pues por eso en la práctica, alguna duda ustedes al auxiliar o a mí tienen que mandar. Nosotros no se los vamos a resolver todo, les vamos a dar pautas con el afán de que ustedes. El problema principal que yo he visto, me ha pasado, he visto que ha pasado a mis compañeros, es la lectura de comprensión. El enunciado nos da mucha información y nosotros no podemos rescatar la información necesaria para el problema. ¿Por qué? Porque estamos con déficit de conceptos, con déficit de conocimiento en cualquier área que estén, y por esa razón están un poquito complicándose. ¿Se dan cuenta? Imagínense en la materia de matemáticas, plantean problemas o es directo, les dan la ecuación o la fórmula que les piden, que la expresión algebraica que les pide simplificar, y es automático, es como una maquinita, no tienen que leer más que saber qué es simplificar, qué quiere decir simplificar. A ver, cuando les dicen simplifica esta expresión, ¿qué les dicen? Reducir Reducir a su mínima expresión, ¿no ve? ¿Y cuándo nos damos cuenta que es su mínima expresión? cuando es un monomio, cuando ya no se ¿Perdón? puede factorizar. Cuando es un monomio o cuando ya no se puede factorizar, ya no se puede simplificar. Exacto, cuando ya no se puede llegar a ser un monomio o un polinomio, pero donde ya los términos no sean semejantes, ¿verdad? Para poder reducir más esa operación de suma o resta. Entonces, eso ya está claro, saben, y por eso pueden, pero imagínense que les plantee un problema, que ustedes de ese problema de matemáticas tienen que formar un sistema de ecuaciones. Ya va a conllevar el problema para ustedes, ¿verdad? ¿Ya están resolviendo problemas de ecuaciones? ¿Ya están haciendo sistemas o solo ecuaciones? Recién vamos a entrar a planteamientos de ecuaciones. Pero ninguno están planteando como problemas, así como en enunciados. Sí, no, Solo, la edad de H, la edad de H doble. Todavía no hemos entrado a eso. ya, Recién entonces vamos a cuando entrar. entren a eso se van a dar cuenta. Yo también les voy a dar unos así problemas donde tienen que razonar bastante para poder ubicar. A veces les va a marear, pero si leen bien, se concentran, van a poder. Entonces lo mismo, ya les he dicho, la parte de la física es el captar los conceptos. Si están medio titubeando entre qué es un vector, no entiendo qué es un vector, suficiente que me digan un vector, tiene tres características, dos medibles y tres observables. Ya suficiente con eso, ya sé que ahora con esos vectores se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir. Ustedes se pueden sumar, restar y multiplicar, no dividir. A ver, no hemos dividido hasta ahora ningún vector. Entonces, esas cosas ustedes tienen que estar claros. ¿Qué son magnitudes físicas? Cuando les diga en su diario vivir, ¿alguna vez han observado magnitudes físicas? A ver, ¿alguien ha observado magnitudes físicas?
que ustedes cuando caminan, su cuerpo cuando cambia de temperatura, hay una característica, ¿no ve? El cambio de temperatura de su cuerpo. ¿Es una magnitud física la temperatura? Sí, ¿de qué tipo? ¿Escalar o vectorial? Eso tienen que darse cuenta ustedes. Ya para eso tienen que leer, por eso se les da. Y si no, hay el libro. El libro, ¿alguien lo ha visto el libro? El que está de base. Nadie seguro, ¿no? Entonces, esas cosas hay que mejorar, jóvenes y señoritas. No solo es ir, estar sentados, sino no tenemos ganas de hacer las cosas. Nos vamos a seguir flaqueando. Un estudiante me ha mandado, le dice, no puedo vectores, quiero que me ayude. Ya le voy a tratar de ayudarle, entre hoy le voy a mandar más información. Pero el resto supongo que está bien, pero ahora me entero que no, estamos un poquito dudando porque hay cosas que no entendemos todavía del PDF. Los pocos que han leído el resto, ya jóvenes, hay que tomarnos un poquito más de seriedad a la hora del curso. El anterior semestre ya hemos pasado, algunos creo que ya están repitiendo, entonces ya pónganse las pilas, hagan un poquito más de esfuerzo a la hora de leer. Es fundamental que lean. Hasta para entender matemáticas es necesario leer. ¿Alguien ha leído el Baldor alguna vez? Sí, Que es el libro base de matemáticas. sí, sí, sí. Yo, dice Edison. Muy bien, joven. ¿Se ha dado cuenta que él les explica todo? Es lo más básico de todo. ¿No Valor. ve? Y es sencillo, si se ponen a leer bien conscientes, quedan bien redactado, bien orientado, con las reglas claras, pero si lo leen, porque si no lo leen, quieren resolver directamente, ahí sí se complica un poco, ¿ya? Entonces, con esto estaríamos terminando. Voy a mandar el sábado, el domingo voy a mandar 2 ejercicios donde voy a hacer operación de suma. Si alguien quiere que haga un ejercicio en específico, hasta mañana, mediodía, me puede decir, miren, este ejercicio quiero de la práctica, que lo resuelva y me explique. Como un pez te voy a mandar una presentación en PowerPoint donde voy a hablar. Como, no sé si lo voy a transformar a video, así nomás en PowerPoint, pero que se escuche mi voz. ¿Ya? De esa manera les voy a enviar. 2. Entonces, tienen hasta mañana, mediodía, para que me digan, este ejercicio qué. Y yo explique en esa presentación que va a ser tal vez como video. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Sí, sí. Ya, Sí, entonces, dice. ahora entonces vamos a continuar con el capítulo 3. Si no hay dudas, ¿verdad? Si hay dudas, pueden decir ahora y podemos tal vez un poquito. ¿Está claro hasta ahí? Licenciado, una pregunta. Diga. En esa parte donde nos presentó esa fórmula para hallar el ángulo de cualquier vector, Sí, que es el arco coseno y el producto, esa parte de los vectores, ¿no tendrían qué valores van a ingresar? Porque ambos son módulos, creo que se presentan a ambos. ¿No se simplificarían entre ellos? no. Este es el producto escalar. Aquí va a haber un número. Si usted hace esta operación de multiplicar A por B de forma escalar, va a haber un número. Entonces, digamos que es 7. Aquí abajo te va a dar 2 números, el tamaño del vector A y el tamaño del vector B. Entonces ya va a haber 2 números que se van a multiplicar. Ponte que es 3 y 5. 3 por 5, 15. Y aquí nos había dado 4. 4 dividido entre 15 no se puede simplificar, a menos que sean múltiplos. Pero no son 4 y 15, no, ninguno es múltiplo. Entonces hago la división correspondiente 4 entre 15, me va a dar un número pequeño y voy a calcular su coseno inverso o al coseno, según tu calculadora como esté. Y de esa manera obtengo. Aquí le tengo un ejemplo, antes que terminemos. Que dice, ahí es el producto escalar de los vectores de la figura. Aquí nos están dando 2 vectores. El vector que tiene tamaño de 17,3 centímetros sobre segundo. Y otro que me están dando que es de 32,8 newton supuestamente. Son 2 vectores. Se van a multiplicar.
No necesariamente tienen que tener las mismas unidades cuando se multiplican los vectores. En la suma, sí. En la resta, sí. Pero en el producto, no. ¿Ya? Entonces, aquí estamos, si se dan cuenta, si tenemos ya el conocimiento de que newtons, ¿qué magnitud física se mide en newton? Y así ya tenemos algo de base de las magnitudes físicas, vamos a decir, la fuerza. ¿Qué se mide en centímetros sobre segundo? La velocidad. Se está multiplicando velocidad y fuerza. ¿Qué resultará? Más adelante vamos a entender que resulta el famoso, ¿qué es esto? Se llama la potencia. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver más adelante. Sí, yo creo que sí. Entonces, no importa en el caso del producto, solo que el resultado final lo que nos interesa, que hemos obtenido. Entonces, nos piden hallar el producto escalar. Miren, en este caso nos dan ángulo y sus tamaños. No nos dan de forma explícita el ángulo. Si se dan cuenta, nos da de forma implícita. ¿Cómo calculan de forma que teniendo estos datos calcule este ángulo? Me están dando esta información. 90 es aquí, 118 de aquí hasta aquí, este 832 de aquí hasta aquí. Solo están midiendo estos ángulos. Están dando datos de ángulos para que podamos obtener altica. No me están dando el pico. ¿Cuánto va a ser? Sumamos toditos estos tres primero. La suma de todo esto, ¿cuánto tiene que dar? 360, ¿verdad? Si tengo la suma de todo eso, tengo que restar todos estos otros para obtener a este. Forma de representarlo, pongo a un lado 360 y tita más 118 más 90 más 132, eso es igual a 360, ¿verdad? Solo aquí ya lo ha despejado, ha evitado hacer el paso de hacer la igualdad previa, ¿verdad? Es una ecuación que vamos a plantear. Entonces, al hacer eso, obtenemos que tita había sido igual a 20 grados. Ya está. Ahora, ¿qué me dice? El producto vectorial quiero calcular. Entonces, voy a multiplicar por la definición, multiplico sus tamaños. ¿Tengo tamaños? Sí. 32,8 por 0.170. Ojo, no tienen que tener las mismas unidades, pero tienen que estar en el mismo sistema. Este en sistema CGS, este en sistema internacional. Entonces, decir, o esto lo llevo al CGS o este le llevo al internacional. ¿Cuál es más fácil? Llevarle este al internacional. Entonces, tenemos este valor llevado ya, haciendo factor de conversión. ¿Ven? Ahí se va complicando, que no solo tenemos que hacer como sumar 1 más 1 igual 2. No, a veces tenemos que decir, ¿cómo hago que otra forma de decir que 1 más 1 es igual a 2? Otra forma de decir que es igual a 2, ¿cómo sería? 0 más 2 es igual a 2, ¿verdad? Entonces ya tenemos que, o puedo decir, pero que me dé como igual 2, 4 menos 2 me va a dar igual a 2, ¿ves? Hay maneras de hacer que esa igualdad se mantenga verdadera. Entonces lo mismo, hay que siempre observar los datos que tenemos, en qué momento calcular datos que nos puedan ser necesarios y considerar si nos están dando las mismas unidades en un respectivo sistema. ¿Ya? Entonces esas cosas hay que tener. Entonces hago ese producto, multiplico el coseno de 20 y obtengo este resultado. Este resultado es el famoso producto escalar. Lo que les decía es un número. ¿Puede ese número tener sus unidades? Sí. Dentro de las magnitudes escalares sabemos que hay esas magnitudes que no se representan como vectores, sino como escalares, pero no olviden que si es magnitud escalar va a tener su respectiva unidad. Entonces, de esa manera se trabaja el producto escalar teniendo los datos que tenemos. Ahora, si tengo otro tipo de datos, como está aquí, me dicen, esta es la forma de representar lo que estaba queriendo hacer hace rato, y al final, al multiplicar este por este por este. ¿Se acuerdan de cómo multiplican en álgebra, verdad? Este con este, ¿verdad?
este con este tiene que multiplicarse. Después, eso lo van a hacer a modo de practicar, para que se quede en su cabeza, para que no se olvide que de ahí se hace el producto escalar. Después ya está el segundo. Tienen que multiplicar este con este con este. Y les va a salir, ¿cuántos términos? A ver, 1, 2, 3, 4. Aquí solo están 2. Se han reducido. ¿Por qué? Porque han estado en función a escribir los vectores unitarios. Entonces van a escribir con los vectores unitarios más y van a ver, se va a hacer 4 términos que ¿cómo van a hacer desaparecer los vectores unitarios? Al ser producto con las reglas que hemos visto hace rato. Que I por I es igual a 1, J por J es igual a 1, entonces todos los términos que van a tener a I por I van a sobrevivir y los que tengan combinado como si I, J van a volverse 0 y se van a anular. De esa manera queda esto, resultado de eso. Entonces, teniendo esta definición ya basándonos en esto que hemos dicho el producto y respetando la definición en cuanto a los vectores unitarios, podemos proceder a hacer con números, ya con las coordenadas que nos dan las coordenadas directo, ya está, y vemos que nos da un número. Aplicamos esto directamente, ya no hacemos otra vez el producto. Esto es solo para entender que esto va a resultar. Y a la hora de hacer los ejemplos, solo hay que directamente aplicar esta fórmula. Esto es la demostración que hacemos, que desarrollamos previamente esto. A que vamos a llegar a eso. Entonces, obtenemos un número escalar. Entonces, hay dos maneras de calcular el producto escalar. Y como decía su compañero, esto es lo primero que tienen que hacer. Calcular esto, que les va a dar un número, y después calcular sus tamaños. Ese número lo reemplazamos aquí, y de esa manera vamos a obtener el ángulo entre esos dos vectores. ¿Ahora está más claro, joven? ¿Sí? Sí, sí. Ah, ya. Entonces, de esa manera usamos esa ecuación para calcular ángulo entre vectores. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos 9 minutos, ¿ya? Si no hay más dudas, ahí estaríamos terminando. Y repasen un poquito más, no se queden con las dudas, pregunten, molesten por el WhatsApp, no importa, se les va a tratar de ayudar también por ese medio. Y para entrar al capítulo 3 es necesario tener ya bien claro la idea de los vectores, ¿ya? ¿Por qué vamos a necesitar? Para definir algunos conceptos dentro de cinemática, vamos a requerir de vectores. ¿Ven aquí? Es un vector, otro vector, otro vector. ¿Qué está pasando con el delta R? ¿Qué está haciendo? ¿Les estará sumando? ¿Les estará restando? Aquí, ¿qué creen que está pasando? ¿Se están sumando estos vectores? A ver. Es una diferencia. Ah, muy bien, joven. Ya se da cuenta que es una diferencia. ¿Por qué? Porque no está con la condición de que esté uno tras del otro, sino las dos puntas están agarrando, ¿no? Vea el otro vector. Entonces, al hacer eso, se puede evidenciar que hay una diferencia de esos dos vectores. Pero también puedo representar la suma de ese vector, ¿verdad? ¿De qué manera? Puedo decir, no quiero ver la diferencia, quiero que se sumen esos vectores. Entonces, puedo trasladar este vector sin perder sus características aquí. Y le voy a sumar L sub 0 más L sub F, ¿verdad? ¿Puedo hacer eso? Supongamos ahí muy chueco mi vector, pero ya, ese es el vector que estamos, no lo voy a borrar. ¿Ya? Entonces, tengo que trasladar este vector aquí y voy a obtener el tercer vector, el segundo vector, pero que se estén sumando. El R sub 0 se va a sumar al R F, supongamos que es ese, no pierde sus características, ¿ya? Y la suma, ¿cómo va a ser? De aquí hasta arriba, ¿verdad?
hasta ahí, pero de forma recta, no chueca. Ya ustedes con reglita todo tienen que hacer. Entonces, ahí está el vector suma. Entonces, vamos a algún momento tener que sumar vectores o restarlos también. ¿Ya? Entonces, tiene que estar claro los conceptos de vectores y cuando estamos viendo una suma y cuando estamos viendo una resta. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar otra vez definiendo nuevos conceptos, que va a ser sistema de referencia, posición, movimiento y reposo. El sistema de referencia prácticamente vamos a asociar bastante nosotros el sistema de coordenadas y el individuo que observa es el que va a plantear el sistema de referencia. Puede ser un individuo que esté estático o un individuo que se mueva. Puede que sea el individuo estático que esté en reposo o el que se esté moviendo tenga otra perspectiva de lo que estemos observando. Entonces va a haber sistemas de referencias inerciales, les llamamos, que están en reposo. Y no inerciales es que este individuo se está moviendo. Un caso, un ejemplo bien característico que a todos les ha pasado. Tal vez no se han dado cuenta, pero a todos nos ha pasado. Alguna vez se han quedado en un bus o en un minibús. Están en trancadera. Están ahí adentro, miran el minibús. Ustedes cuando está su minibús estático, ven que se mueven los otros, ¿verdad? Y va a haber un momento cuando su minibús se mueva, ven también que el otro se está moviendo, ¿no ven? Va a haber un momento donde ustedes se han movido y van a sentir que el otro se ha movido también. Entonces, según su sistema de referencia, cuando ustedes están estáticos, es otro el comportamiento del minibús, que parece que se moviera. O si usted se está moviendo, parece que el otro quedaría estático, pero también se está moviendo. Entonces, hay la variación que va a haber de este punto de las posiciones que van a tener esos objetos, móviles, cuerpos que los vamos a observar en cuanto a su movimiento. Entonces, siempre vamos a tener que nosotros basarnos en un observador, o sea, pueden ser nosotros, otras personas, sistema de coordenadas, y vamos a asociar siempre la idea del tiempo. ¿Con qué? Con los relojes o los cronómetros. ¿Ya? Para que hablemos de movimiento, nosotros vamos a hablar en el sentido de que va a haber objetos, por eso hay cinemática. ¿Qué estudia la cinemática? A los cuerpos en movimiento, sin importar qué los causa. ¿Ya? Es una rama de la mecánica, que la mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Pero la cinemática en particular solo se encarga de lo que se mueve sin saber por qué razón se movió. ¿Ya? Entonces solo eso vamos a hacer énfasis dentro. Como dicen, de una partícula, o sea, cualquier objeto que nosotros observemos y veamos que cambie de posición. El cambio de posición nosotros vamos a llamar movimiento. Y vamos a hablar de posiciones que varían de un lugar a otro o que se mantienen en absoluto reposo. Pero ese absoluto reposo va a depender de nuestro observador. ¿Ya? Entonces todo eso va a depender y se va a ir engranando estos términos de posición, movimiento, reposo con el sistema de referencia. Siempre va a estar ligado. Vamos a asociar el sistema de referencias, el plano cartesiano. Aquí vemos como sistemas de referencia según el estudio que se haga. Si vamos a ver movimientos rectilíneos sobre una recta, este es su sistema de referencia. Un eje de plano cartesiano. Puede ser el eje X o como también puede ser el eje Y. Pero uno de los dos, no los dos al mismo tiempo. Y ahí se habla de un sistema de referencia unidimensional. Cuando hay dos, que es este el caso, que hablamos de un plano, el sistema de referencia se le llama sistema de referencia de dos dimensiones. Y en el espacio le decimos espacial o tridimensional. ¿Ya? Entonces, estos son los sistemas de referencia que vamos a adoptar para la hora de estudiar cualquier tipo de movimiento de partículas, objetos, lo que sea. Nosotros a las partículas le vamos a asociar un bus.
que lo vamos a asociar a un punto que se va a mover. De esa manera vamos a hacer nuestro estudio, porque a veces va a costar dibujar el bus para poder representar. Basta que cualquier objeto que veamos que se va a mover y vamos a estudiar su movimiento, nos lo podemos asociar con un puntito como partícula en general. Pero no, eso no quiere decir que no vamos a nombrar de forma específica algunos objetos. Dentro de la práctica habrán visto muchos, debe haber buses, motos, aviones, barcos que se mueven, o personas o animales, ¿verdad? Esos también son considerados como partículas que están realizando un movimiento. Y en caso particular, en este caso nos vamos a centrar en una dimensión. O sea, este va a ser nuestro sistema de referencia. ¿Está claro hasta ahí qué es el sistema de referencia? Sí, ¿Sí? licenciada. Ya, entonces siempre va a haber un observador y depende del observador si el sistema de referencia lo podemos mantener fijo o móvil. Pero para este curso nos vamos a centrar casi en sistemas de referencias fijos, ¿ya? Que lo vamos a asociar con el plano cartesiano. O en el caso, si es movimiento en una dimensión, con una recta, ya sea el eje X o el eje Y. Y hablando de posición, ¿qué es la posición? Es la ubicación que va a tener nuestro cuerpo. Y por medio de un vector lo vamos a poder ubicar dentro de nuestro sistema de referencia. Si es un sistema unidimensional, aquí estaría el puntito donde está el cuerpo. Y este es el vector que lo va a ubicar. Y esa es la posición que va a tener esa partícula. Lo propio para 2 dimensiones y para 3 dimensiones. Esas son las posiciones, las ubicaciones del vector. Ahora la posición puede depender que yo le diga posición inicial, posición final. A ver, ya pasa, ¿por qué hay 2 posiciones? Porque el cuerpo o la partícula ha cambiado de posición. Entonces, de esa manera, ese cambio de posición nosotros lo vamos a asociar a que se ha movido. ¿Ya? El movimiento es cambio de posición. Y va a partir de un punto que puede estar en reposo a un punto final, que también puede llegar a un reposo. Puede partir de un punto inicial en reposo a otro punto final que va a permanecer también en reposo durante el tiempo. Nosotros vamos a ser los que vamos a manipular el tiempo en esas situaciones. ¿Está claro hasta ahí qué es la posición, qué es el movimiento, qué es reposo? Sí, Ya. Un poquito más definiremos y con eso quedamos. Entonces, ahora nosotros vamos a ir asociando. Miren, aquí están sistemas de referencias que podemos plantearnos sobre el observador. ¿Dónde se encuentra el observador? Vamos a plantear nuestro sistema de referencia. Miren aquí. Este es el sistema de referencia, si es ella la que observa el movimiento del vagón. Pero si alguien del vagón le está viendo a ella, aquí vamos a formar otro sistema de referencia para observar qué está pasando con la señora, en respecto a su movimiento. Entonces, solo vamos a ver con el movimiento si el cambio de posición según nuestro sistema de referencia. Puede haber cambios, según ella puede haber cambios, según ellos tal vez no haya cambio. Entonces, todo va a depender del observador. Aquí me gusta esto lo que dice, miren, según el observador, desde la Tierra el proyectil cae describiendo una parábola. Es verdad, nosotros vemos cuando cae algún objeto del que parece que estuviera haciendo esta trayectoria. Pero si estamos sobre el avión, como nuestro sistema de referencias, vamos a verlo siempre como caída libre, porque el avión se está moviendo y no nos va a dejar poder observar la descripción que el de observador que está en la Tierra y no se está moviendo, está observando. Entonces depende todo de dónde estemos observando. ¿Está claro hasta ahí? Sí, licenciada. Ya, esto también les voy a pasar para que lo revisen. Yo solo yo he rescatado grafiquitos que me han parecido interesantes, todos son del internet. A veces les gusta más coloridos, otros menos coloridos, entonces para variar. Ya, entonces,
Otros términos que vamos a empezar a definir va a ser la famosa trayectoria y el desplazamiento, ¿ya? El desplazamiento sí o sí va a ser un vector, ¿ya? Que va a ubicar el punto de partida al punto de llegada. Esa trayectoria que vaya a recorrer lo vamos a definir con un vector y ese vector le vamos a llamar desplazamiento. Es lo que ha dejado. Estaba antes en este punto, ahora está en este punto. La trayectoria va a ser el camino que nuestra partícula realice. Puede ser de forma lineal, puede ser de forma lineal en dos tramos, puede ser curvilíneo, como estos. Esta es una trayectoria parabólica, esta ya es una trayectoria curvilínea que tiene otro tipo de comportamiento. Estas son de dos rectas que se hacen por partes. Cualquiera que sea la trayectoria es el camino que va a recorrer nuestra partícula. Solo tenemos que observar y a la hora de decidir ver la posición final, inicial respecto a la final, nosotros vamos a usar siempre vectores para ubicar. No vamos a trazar vectores en forma de las trayectorias, sino nos va a interesar el punto inicial y el punto final. Obviamente para fines de explicar, vamos a decir que tenía trayectoria lineal o parabólica. ¿Ya? Según lo que la trayectoria sea, solo es para informarnos qué tipo de movimiento se está generando en esa partícula respecto a su trayectoria. Pero a la hora de representar el desplazamiento solo nos interesa marcar el punto inicial y el punto final y representar esa unión de esos dos puntos con el vector que le vamos a dar el nombre de desplazamiento. ¿Qué está pasando? Que esa partícula se está moviendo de ese punto al otro. Y por medio del vector desplazamiento lo vamos a ubicar. ¿Está claro ahí? Entonces la trayectoria va a depender del movimiento, pero no va a depender de su camino que vaya a recorrer. Más vamos a plantear esa dependencia respecto a al vector desplazamiento. Ya va a depender de tipo, sea rectilíneo o sea curvilíneo. En el caso rectilíneo vamos a ver lo de cinemática en una dimensión, el MRU, el MRV. Esa sería una trayectoria rectilínea. En casos de trayectorias curvilíneas, vamos a ver la parábola y no sé, no vamos a consultar, pero hay otra trayectoria que es la famosa trayectoria circular, ¿verdad? Que hacemos énfasis en propiedades y características de la circunferencia. De aquí también cuando hablamos de trayectoria parabólica nos hacemos énfasis de calcular los vectores posiciones. Si estaba aquí mi partícula en este punto, quiero saber qué pasa cuando está aquí. No voy a ir directo por todo, directo voy a marcar un vector que lo va a unir, que va a ser el vector desplazamiento y voy a analizar de este punto a este punto qué ha pasado con su movimiento. Y a ese cambio de movimiento, más adelante eso le vamos a dar un término específico que se va a llamar velocidad. Ya ahí vamos a quedar. La próxima clase vamos a hablar de la famosa velocidad media y velocidad instantánea. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Lice. Ya, entonces, les pido por favor hasta mañana mediodía, si quieren que resuelva 2 ejercicios específicos de la práctica. Si no, yo voy a plantear los que crea conveniente, ¿ya? Por WhatsApp nomás, por favor. Ya, entonces, con eso estaríamos culminando la clase. ¿Alguna duda, algo que quieran que la próxima clase vea? Pueden decir ahora. Si no, la próxima clase continuamos con el avance. Ya, dejar de compartir. Disculpe, Lisa. Sí, diga, joven. ¿Haya creado un grupo de WhatsApp o lo van a mandar personalmente a usted? ¿Cómo? Ya hemos creado, ya hay el grupo, les he mandado en la plataforma, les he dicho para que entren No, por no el me ha llegado enlace. nada. Lo voy a volver a subir el enlace. ¿Ya? Por favor, Lisa. He puesto también mi número por si acaso, está mi número. ¿Verdad? Sí, Para su número lo tengo, pero en ese este número está, mándenme mensaje, dígame, dicen quisiera que me
Ponga al grupo, yo lo voy a poner. ¿Ya? Por Ya, favor. listo, listo. Ya, Si es gracias, que no listo. encuentro, si es que no está el enlace para que se una. Ya, gracias, listo. ¿Algo más? Ya, entonces nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta Luego, luego. Hasta luego,